En la última ocasión que estuvimos viendo la carta a los romanos ya comenzamos el capítulo 8 y vimos uno de los versículos más preciosos, más alentadores, más gloriosos, más esperanzadores que puede leer, creer y atesorar un creyente, que era el versículo 1 del capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, también dijimos en la anterior ocasión que el hecho de que no haya condenación ninguna para aquellos que estamos en Cristo Jesús, que no haya condenación para los hijos de Dios, no es una licencia para que entonces vivamos como nos dé la gana, porque como no hay condenación para mí, pues puedo pecar, puedo hacer lo que quiera, que el cielo lo tengo ganado. Que si piensas así, muy probablemente es que no hayas nacido de nuevo, tu corazón, tu mente no haya sido regenerada. Por eso Pablo seguía diciendo, en el versículo 4 que vimos, que una de las señales visibles de esa realidad invisible de la salvación es que los cristianos no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí concluíamos en la última ocasión. Y ahora Pablo va a seguir reforzando, ampliando este argumento en los versículos 5 al 11 que os invito a que me acompañéis en esta mañana a leer. Romanos capítulo 8, vamos a leer los versículos del 5 al 11. Leo en la versión de las Américas, Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto Pablo nos va a mostrar, vamos a ver en esta mañana, 3 características de la persona que está en Cristo. En primer lugar, en el versículo 5 veremos que la persona que está en Cristo tiene una mente renovada. En los versículos 6 al 8 veremos que la persona que está en Cristo tiene vida y tiene paz. Y en los versículos 9 al 11 veremos que el Dios Trino habita en la persona que está en Cristo. 3 características de aquel que está en Cristo. En primer lugar, la persona que está en Cristo tiene una mente renovada. Pablo comienza el versículo 5 con un porqué, lo cual nos señala que va a explicar la causa, el porqué de lo que ha dicho anteriormente. Hemos visto que en el versículo 4 los cristianos no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen las mentes en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y puede parecer de perogrullo, puede parecer una redundancia lo que está diciendo, pero es una verdad tremendamente importante que no podemos olvidar. La mente de aquel que está en Cristo es completamente opuesta a la mente de aquel que no está en Cristo. Una vez escuché decir a un predicador, para vivir bien, tienes que pensar bien. Y es una frase sencilla, pero es una frase llena de razón. Para vivir bien, tienes que pensar bien. Si tu mente está puesta en las cosas de la carne, pensarás conforme a la carne, andarás en la carne y tu estilo de vida será un estilo mundano, conforme a las obras de la carne, como describe Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, donde dice que las obras de la carne son evidentes. ¿Y cuál es esta evidencia de las obras de la carne? Gálatas 5, 19 al 21. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. La lista no es exhaustiva, sino que queda abierta a muchos más pecados. Por el contrario, si tu mente está en las cosas del Espíritu, pensarás conforme al Espíritu, andarás en el Espíritu y tu estilo de vida será santo, será piadoso, estará creciendo en el fruto del Espíritu, que como sabemos, y también en Gálatas 5, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad o fe, como dice Reina Valera, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero me gustaría que os fijaseis en un detalle. En este mismo capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo nos da una exhortación en el versículo 16 y dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis, no satisfagáis los deseos de la carne. Está dando una exhortación, está dando una orden, un mandamiento, y la palabra de Dios nos manda a hacer esto. Pero en nuestro texto de Romanos, Pablo no está haciendo ninguna exhortación, Pablo no está dando ningún mandato a los creyentes, sino que Pablo está dando la exposición de un hecho. Está afirmando una realidad. El creyente genuino vive conforme al Espíritu y pone la mente en las cosas de la carne. Por supuesto, estamos mandados a hacerlo, pero es que tenemos que hacerlo porque si somos creyentes, esto es una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la prueba tangible de esa salvación que hemos recibido por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, seguimos en este cuerpo carnal. Es posible que un creyente pueda de manera temporal caer en el pecado, poner su mente en las cosas de la carne. Solo tenemos que pensar en un ejemplo de un hombre de Dios, un ejemplo a seguir en muchas cosas, como fue el rey David, el cual cometió adulterio, el cual cometió asesinato, el cual ocultó sus pecados mintiendo y viviendo tranquilamente hasta que Natán le confrontó con su pecado. Y vemos en la Biblia que en David hay un arrepentimiento genuino. Él se arrepiente, él pide perdón de sus pecados y da vuelta a ese andar en la carne para volver a los caminos de Dios, para volver a poner la mente en las cosas de Dios. En cuanto a la vida de iglesia, también podemos caer en una mente carnal puntualmente. Leemos en 1 Corintios 3:1 que Pablo le dice a los hermanos de Corinto: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que yo, hermanos, está hablando a hermanos en la fe. Les está hablando a verdaderos creyentes que en ese momento puntual no estaban andando conforme al Espíritu, sino que estaban andando conforme a la carne. Y si bien estos hermanos podían tener la seguridad de que no había condenación para ellos porque estaban en Cristo Jesús, su comportamiento pecaminoso no les libraba de poder sufrir la disciplina de Dios en esta vida y de poder perder recompensas en la eternidad, en la gloria. Es por eso que sigue diciendo 1 Corintios 3, versículos 10 al 15: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero que cada uno tenga cuidado de cómo edifica. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Sinceramente, a mí no me gustaría formar parte de ese grupo de creyentes que será salvo así como por fuego. Hemos de orar para que el Señor nos dé disciplina para obedecer la palabra de Dios y para que el Espíritu Santo nos guíe para que nuestra mente esté puesta en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne.
El creyente genuino de manera ocasional va a pecar, va a comportarse de manera carnal en ocasiones, pero una vez que es consciente de ello, se arrepiente con pesar de corazón y vuelve a centrar su vida, su mente en las cosas del Espíritu y vuelve a la batalla espiritual contra los deseos pecaminosos de la carne. Así que la pregunta es, mi querido hermano, mi amada hermana, ¿dónde está tu mente? ¿Está tu mente en las cosas de la carne o está tu mente en las cosas del Espíritu? ¿Te dejas guiar por tu orgullo, por tu egoísmo, por pasiones pecaminosas, por tu propia opinión, por la murmuración, ya sea propagándola, ya sea prestando oído al que murmura? La lista podría seguir toda la mañana. Pero la otra opción de respuesta a la pregunta es sencilla. ¿Tu mente se deja guiar por el Espíritu? ¿Oras a Dios pidiendo que sea la palabra de Dios la que sature tu mente y controle tu vida? Porque aparentar ser espiritual no es nada difícil. ¿Por qué? Porque la mente no se ve. Los pensamientos no se ven. La hipocresía a veces es difícil de detectar. Otras veces no, pero a veces es difícil de detectar. Ahora, recordemos que tenemos un Dios omnipotente que todo lo ve, que todo lo discierne y que ve lo que hay en nuestra mente y lo que hay dentro de nuestros corazones. El Señor Jesús tuvo duras palabras al hablar a escribas y fariseos que se estaban comportando de una manera hipócrita. Y dijo en Mateo 23, 27 a 28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y si bien da miedo que uno puede ser salvo así como por fuego, es terrorífico pensar que un día uno pueda escuchar las palabras del Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto de nuevo, y a mí el primero, ¿dónde está nuestra mente? No tratemos de cambiar nuestro comportamiento externo. No tratemos de aparentar ser piadosos mientras nuestra mente está puesta en las cosas de la carne. El cambio se produce de dentro hacia afuera y no al revés. Si no, seremos mera apariencia, mera fachada blanca por fuera, pero podridos por dentro. Samuel nos recordaba este pasado jueves la integridad de José como hijo ejemplar, como mayordomo ejemplar, como preso ejemplar, y nos exhortaba a no ser hipócritas, a no tener una falsa apariencia de piedad, sino a ser ejemplares, no solo cuando entramos en este local como hermanos en la fe, ejemplares durante un ratito en el local de culto, sino en todo momento, en nuestro hogar, como hijos, como esposos, como esposas, como trabajadores, como jefes, dando un testimonio ejemplar de que somos de Cristo, de que estamos en Cristo y que nuestra mente está en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. La Biblia insiste en la importancia de cuidar de nuestra mente, de renovar nuestra mente conforme a lo que dice la palabra, renovar nuestra mente conforme al Espíritu. Dice Romanos 12, versículo 2, no os conforméis, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, ¿cómo? Mediante, primero, la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre
que se corrompe según los deseos engañosos, y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Y esta renovación de nuestra mente únicamente podremos lograrla cuando estamos centrados, cuando estamos inmersos en la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Estamos viendo tres características de la persona que está en Cristo. La persona que está en Cristo tiene una mente renovada. Y en segundo lugar, la persona que está en Cristo tiene vida y tiene paz. Leemos de nuevo los versículos 6 al 8, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo va a explicar esta realidad de aquel que está en Cristo, haciendo un contraste de los resultados que cosecha aquella persona que está en Cristo y los resultados que cosechan aquellos que no están en Cristo, que tienen su mente puesta en la carne. Por eso comienza diciendo el versículo 6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Son resultados radicalmente opuestos. La mente puesta en la carne nos lleva a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero es que además el hombre no regenerado, el hombre carnal, el hombre cuya mente está puesta en las cosas de la carne, no solo sufrirá la condenación eterna, la muerte espiritual por la eternidad, sino que es que está muerto espiritualmente en su vida terrenal. Es por eso que 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, aquel que no está en Cristo, dice que no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y el resultado de una mente carnal es que estás espiritualmente muerto. Es por eso que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, es piedra de tropiezo, porque un muerto espiritual no puede discernir las cosas espiritualmente. Es por eso que la mente puesta en la carne, versículo 7, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es por eso, versículo 8, que la muerte puesta en la carne, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Fijaos bien, los versículos 7 y 8 que hemos leído. ¿Qué dice Pablo? Los creyentes no quieren sujetarse a la ley de Dios y no quieren agradar a Dios, ¿hemos leído? No hemos leído eso, aunque es una realidad. La palabra es clara. No pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Acabamos de leerlo. Las Escrituras son claras en que uno de los propósitos que tenemos los creyentes en nuestra vida, uno de los mayores propósitos es agradar a Dios con nuestra vida. Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 14:8. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? 2 Corintios 5, versículos 8 y 9. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable a Dios. Colosenses 3:20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos recibiremos de Él
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cristo, nuestro ejemplo supremo de que una de las prioridades de las personas es agradar a Dios. Romanos 15, versículos 1 al 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él buscaba agradar al Padre, sujetarse a la voluntad del Padre. Pero el corazón humano, la mente puesta en la carne, busca agradarse a sí misma y no a Dios, porque como hemos leído en los versículos anteriores de Romanos, no puede sujetarse a la ley y por tanto no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. Porque todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, como también nos recordaba Juan al principio en la presidencia, por más que se le grite, por más que lo quiera convencer, por más que le golpee, por más que le ruegue, no te va a responder porque está muerto. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, aquellos que están en la carne no pueden, son incapaces, es imposible que agraden a Dios por sí mismos. Necesitamos primero que Dios nos dé vida espiritual para poder tener esa fe que nos lleve a agradar a Dios y a querer hacer su voluntad. Por eso nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, que Él os dio vida a vosotros, que ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos tuvo que dar vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente puesta en las cosas de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, habéis sido salvados. Y por eso también, como Juan nos ha recordado en esta mañana, los cristianos somos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, porque ninguna criatura va a venir al Evangelio de motu propio, porque ni quiere ni puede. Los cristianos somos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, porque solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Nuevamente nos encontramos con el misterio de la soberanía de Dios en la salvación y de la responsabilidad del hombre en creer. Supongo que lo entenderemos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hasta que llegue ese momento, lo creemos. Lo creemos por fe. Damos gracias a Dios por nuestra salvación y obedecemos el mandato de la Gran Comisión de seguir predicando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa con el que no cree? ¿Qué sucede con el que quiere voluntariamente seguir con su mente puesta en las cosas de la carne? Versículo 7. Que la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Recordad, no hace mucho vimos en Santiago capítulo 4, versículo 4, que Santiago les decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y solo con oír esto, las rodillas del 100% del universo deberían de temblar y de caer al suelo, pero la mente entenebrecida por el pecado no es capaz de llegar a discernir esta verdad. Pero el peor enemigo que puede tener una persona no es el diablo. El peor enemigo que puede tener una persona no es el hombre, el cual puede matar el cuerpo.
nos puede quitar la vida, pero no puede matar el alma. El peor enemigo que alguien puede tener es Dios. Aquel, como dice Mateo 10:28, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y todo aquel cuya mente está puesta en la carne es enemiga de Dios. La enemistad contra Dios te condena al infierno por la eternidad. Pero Dios, los preciosos peros de la Biblia. Salmo 103, versículo 8. Pero Dios, que es compasivo y clemente. Pero Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, sigue diciéndote ahora mismo, hoy es día de salvación para ti. Sigue diciéndote, arrepiéntete de tus pecados y cree. Dios entregó en sacrificio a su Hijo amado para reconciliarnos con Él, para restaurar la situación de amistad que se perdió en el Edén en la caída. A través de la obra perfecta de Jesucristo y de su justicia perfecta podemos ser declarados justos delante de Dios y no solo dejar de ser enemigos de Dios, sino que también, como veremos más adelante, si Dios quiere, en otra predicación de Romanos, ser adoptados como hijos a la familia de Dios. Si aún tienes la mente en las cosas de la carne, ven a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados. Confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pídele que derribe tu orgullo, que rompa tu corazón de piedra, que te dé un corazón de carne. Ruégale que regenere tu mente carnal y te dé una mente espiritual. Y Dios te salvará, porque Él no es hombre para mentir. Y ya no habrá condenación para ti, porque estarás en Cristo. Y los resultados que cosecharás por estar en Cristo serán muy diferentes a los resultados que cosechan aquellos que no están en Cristo, aquellos que tienen su mente puesta en la carne. El resultado que cosechará es que la persona que está en Cristo tiene vida y tiene paz. Versículo 6 sigue diciendo, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya hemos visto que sin Cristo estamos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida, porque el Evangelio nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. No solo tenemos la seguridad de que disfrutaremos por la eternidad de la vida eterna en la gloria, sino que en esta vida, ya en esta tierra, podemos disfrutar de esa nueva vida en Cristo. Disfrutar de tener una comunión íntima con Cristo. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 17:3, hablando de la vida eterna, dice, esta es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es disfrutar de Cristo por la eternidad, pero la vida eterna es disfrutar también aquí, de esa comunión íntima, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, aquel que has enviado. Pero no solo la mente puesta en el Espíritu es vida, sino que además la mente puesta en el Espíritu es paz. Dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así también dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, me haces vivir confiado. Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. 119, versículo 165. Isaías 26:3. Al de firme propósito guardará en perfecta paz, porque en ti confía. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mente puesta en el Espíritu tiene vida, la mente puesta en el Espíritu tiene paz, y eso no significa que el creyente está ausente de problemas. Eso no significa que el creyente está ausente de pruebas. Eso no significa que el creyente está ausente de lágrimas, de tribulaciones. Es más, en el mundo caído que vivimos, el cual es una fuente constante de sufrimiento por todos lados, los creyentes encima tenemos un extra añadido. Por si no fuera poco, un poquito más. Y por ser seguidores de Cristo, vamos a ser burlados, perseguidos, despreciados. Me decía una hermana, visitándola en el hospital, después de una operación que gracias a Dios había salido bien, pero hablando de los dolores de la operación, de las pruebas, dice: estoy segura de que cuando estemos en su presencia diremos amén. Pero mientras estamos aquí, cuesta, decía esta hermana. Tenía la seguridad, cuando estemos con Cristo diremos amén. Pero cuesta. Ahora, solo un creyente puede gozar de paz en medio de la tribulación, como disfrutaba el apóstol Pablo, al decir en 2 de Corintios 4, 8 y 9, que aquellos que están en Cristo podemos estar afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en Cristo tenemos paz. En el sentido de que, por un lado, como hemos dicho, nuestra enemistad contra Dios ha sido restaurada a la situación de paz. Ya Dios no es nuestro enemigo, estamos en paz con Dios, pero es que además disfrutamos de la paz de Dios, de saber que Dios es soberano y que Él está bajo el control de todas las cosas que suceden. 3 características de la persona que está en Cristo. Aquel que está en Cristo tiene una mente renovada, la persona que está en Cristo tiene vida y paz, y en tercer lugar, el Dios Trino habita, mora en la persona que está en Cristo. Y mira, si es imposible entender la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en la salvación, entender que son dos realidades que van paralelas, que no se contradicen, que se complementan. Este punto yo no lo puedo explicar para que lo entendáis. Y al mismo tiempo nos tiene que hacer saltar de gozo. El Dios Trino habita, mora en el que está en Cristo. Versículo 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esta frase, si en verdad, probablemente podría ser mejor traducida, ya que, en verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es más bien una afirmación de que el creyente está bajo el control del Espíritu y no bajo el yugo de la carne. En contraste al incrédulo, el cual es incapaz de agradar a Dios porque está bajo un control de la carne, del pecado, del maligno. El creyente, por su parte, sí puede agradar a Dios porque el Espíritu Santo mora en él, porque le ha regenerado y le ha dado la capacidad de poder hacerlo. De manera que si alguno afirma que es creyente, pero no agrada a Dios con una vida de santidad y de obediencia no perfecta, pero sí claramente guiada por la palabra, sí claramente guiada por el Espíritu, esto es señal, dice el texto, de que el Espíritu no habita en él, de que no es un creyente genuino. Versículo 10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es decir, la realidad de que no hay condenación para los que estamos en Cristo
nuestra realidad de que ya no somos enemigos de Dios, de que tenemos vida, de que tenemos paz los que estamos en Cristo, no depende de nuestras buenas obras, no depende de mérito alguno de nuestra parte, sino que depende de la justicia perfecta de Cristo, la cual es imputada a los que estamos en Cristo. Y aunque aún no tenemos cuerpo glorificado, aunque aún hay un residuo pecaminoso en este cuerpo de muerte, en este cuerpo carnal, Cristo vive en nosotros. Hemos sido justificados en Él y tenemos vida eterna. Por eso cuando este cuerpo físico muera, tenemos la seguridad de que seguiremos teniendo vida en Cristo. Versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. De la misma manera que Dios resucitó al Señor Jesucristo al tercer día conforme a la Escritura, con poder de entre los muertos, un día nosotros seremos resucitados por medio de ese mismo poder y nuestros cuerpos mortales serán transformados y serán glorificados. Primera de Corintios 15, versículos 53 al 55. Primera de Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es una esperanza cierta, es una esperanza gloriosa en la que nos gozamos todos y cada uno de los hijos de Dios, todos y cada uno de los creyentes. Pero como hemos dicho, en estos versículos del 9 al 11 no podemos pasar por alto esta realidad de que el Dios Trino mora, habita en los creyentes. Se ve claramente las tres personas de la Trinidad morando en el creyente. Versículo 9 dice que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, habita, mora en vosotros. El versículo 10 dice que Cristo mismo está en, no con, en nosotros. Y el versículo 11 leemos que el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en nosotros. ¿Y de quién está hablando este versículo 11? El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Efesios 1:17 al 18 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, está hablando del Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos, y sigue diciendo el versículo 20, el cual, versículo 17, el Padre de gloria, el cual, Dios Padre, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por tanto, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos es Dios Padre. La Trinidad habita en el creyente y no me pidáis que lo explique porque no puedo. Simplemente afirmo lo que dice la palabra de Dios y como creyentes hemos de gozarnos en esta increíble y preciosa verdad. Pero este privilegio que tenemos los creyentes también es una gran responsabilidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, 1 Corintios 6, 19 dice,
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. No somos nuestros. Sabemos que el pecado es algo serio. Sabemos que el pecado es algo que Dios aborrece. Pero si eres cristiano genuino, tienes que recordar constantemente, cuando estés tentado, cuando estés tentada a ver pornografía, cuando estés tentado a pagar o a cobrar en B, cuando estés tentado a criticar o a murmurar en un pasillo, en una red social, en un grupo de WhatsApp, cuando estés tentado a prestar oído a esa murmuración, a esa crítica, cuando estés tentado a y rellena el pecado que tú quieras en esa casilla, recuerda, si eres creyente, que el Dios Trino mora en ti. Por lo tanto, estás exponiendo, o estás a punto, antes de caer en la tentación, de exponer a Dios al pecado, en lugar de, como dice el texto que hemos leído, glorificarle en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios, no somos nuestros. Hemos sido comprados a alto precio por la sangre del Señor Jesucristo. El Dios Trino habita en los creyentes. Esto no significa solamente, y gloria a Dios por ello, que no estás solo. En ningún momento estás solo, Dios mora en ti. Gloria a Dios por ello. Pero también significa que el Dios Trino te provee de todos los recursos de su gracia para acompañarte en tu lucha diaria contra el pecado, contra los dardos de fuego del maligno, contra los deseos de la carne, contra las tentaciones pecaminosas, contra las presiones de este mundo. ¿Qué excusa puedes poner ahora para seguir viviendo conforme a la carne? ¿Qué excusa puedo poner ahora para no poner mi mente en las cosas del Espíritu? ¿Qué excusa puedo poner para no estar gozoso en la experiencia cierta de la gloria en el futuro? Que el Dios Trino está morando en nosotros, hermanos. Lo que debería de salir de continuo de nuestra boca es gratitud, es alabanza a Dios en todo momento, en toda situación, porque los hijos de Dios somos las personas más bienaventuradas del universo, incluso en los momentos de prueba, incluso en los momentos de tribulación. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que nos guíe por el poder de su Espíritu a tener nuestra mente centrada en las cosas del Espíritu, que podamos disfrutar de vida y de paz, aún en medio de las pruebas, que no perdamos de vista que el Dios Trino mora en nosotros, y esto nos lleve a vivir continuamente vidas santas en obediencia a su palabra, y que todo ello sea para servir su voluntad, buscando darle a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor que solo Él merece. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las verdades que encontramos en tu palabra. Te damos gracias por las verdades que entendemos y por las verdades que no entendemos, Señor. Y te damos la gloria y la honra porque tú eres un Dios infinito, con una mente infinita, eres un Dios omnipotente, eres un Dios perfecto. Y gracias por lo que nos has querido revelar, Señor, y ayúdanos a escudriñarlo, a entenderlo, a ponerlo por práctica, a testificarlo. Y también gracias por podernos maravillar en lo que no entendemos, porque así vemos tu grandeza, Señor, vemos tu sabiduría perfecta y caemos rendidos a tus pies, Señor, maravillados ante ti, Señor. Gracias a los que nos has salvado, haber transformado nuestra mente, Señor. Gracias por que tenemos la iluminación de tu Espíritu a la hora de acudir a las Escrituras, Señor, para entenderlas, Padre. Gracias porque a pesar de vivir en este mundo caído, lleno de problemas, Señor, de enfermedades, de pruebas, tenemos vida y podemos disfrutar de una paz que excede a todo conocimiento, Señor. No es la paz que entiende este mundo como ausencia de conflictos, sino que es una paz, es un gozo aún en medio de la tormenta, Señor. Y ayúdanos a navegar en medio de la tormenta guiados de tu palabra, Señor. Y gracias porque
tú habitas en nosotros, Padre, y no podemos entenderlo. Pero sí queremos que nos ayudes a vivir vidas santas, Señor, a vivir vidas que te den la gloria y te den la honra en todo momento, Señor. Bendice a esta iglesia local, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio para seguir proclamando fielmente el Evangelio a toda criatura, Señor. También, como se nos recordaba en esta mañana, que tú añadas cada día a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor. Esto oramos dándote las gracias y lo oramos en el nombre de tu Hijo amado,